sistema de coordenadas cartesianas en el plano, y así hallar expresiones analíticas para representar puntos del plano, vectores en el plano, ángulo entre dos vectores, la ecuación de la recta, la circunferencia, la elipse, la hipérbola, etc. En el programa número 1 vimos que fijando en una recta dos puntos llamados el 0 y el 1, podíamos establecer una correspondencia biyectiva entre los números reales y los puntos de una recta. Esta correspondencia además conserva el orden, es decir, si x es mayor que y, el punto que corresponde a y está antes que el punto que corresponde a x. Sean dos rectas perpendiculares en el plano, o su punto de intersección. Fijemos también la misma unidad de medida en ambas rectas. Podemos establecer una correspondencia biyectiva entre los puntos del plano y pares ordenados de números reales. A cada punto del plano le corresponden un par de números reales llamados coordenadas del punto P, respecto al sistema de referencias asignado. Recíprocamente, a cada par ordenado de números reales le corresponde un único punto del plano. A la recta horizontal se le llama eje de las X y a la vertical eje de las Y. En la pantalla vemos las coordenadas de dos puntos del plano. Esta idea fue inventada por René Descartes y publicado en un libro llamado Discurso del Método en el año 1637. La idea de utilizar coordenadas permitió a Descartes utilizar los métodos del álgebra y la aritmética en la geometría, causando así una verdadera revolución en las ciencias de su época. Es muy conveniente pensar en cada punto del plano como el extremo de un vector de origen O. Aun cuando no dibujemos ese vector, ten siempre presente que a un punto lo puedes pensar como el extremo de este vector. Este vector se le llamará vector posición del punto P. Esta forma de ver las cosas es muy ventajosa a la hora de interpretar situaciones. Veamos cómo se ven las coordenadas de un punto en relación al vector posición del punto P. Fijemos dos vectores Y y J, de longitud 1 sobre los ejes coordenados. Las coordenadas del punto P son X e Y. Al multiplicar al vector Y por el escalar X, obtenemos un vector cuya longitud es igual a la coordenada X del punto P. Al multiplicar al vector J por el escalar Y, obtenemos un vector cuya longitud es igual a la coordenada Y del punto P. La suma de estos vectores sobre los ejes nos da el vector OP. Tenemos dos opciones para denotar los puntos del plano. Podemos representarlos señalando sus coordenadas, o bien por el vector posición que parte de O y termina en P. Supongamos que queremos sumar dos vectores P y Q. Las coordenadas del vector suma serán la suma de las coordenadas de los vectores sumados. Comencemos por encontrar la distancia entre dos puntos P y Q. Las coordenadas de P son x1 e y1 y las coordenadas de Q son x2 e y2. La distancia entre P y Q es la longitud del vector P menos Q. Las coordenadas de P menos Q son la diferencia de las coordenadas de P y Q, como puedes ver en la pantalla. Queremos hallar la longitud del vector P menos Q. A continuación, vamos a trasladar al lenguaje de coordenadas las ideas de distancia, ángulos, rectas, etc. En este programa y en los siguientes trabajaremos con la idea de traducir al lenguaje de coordenadas muchas de las ideas tratadas en programas anteriores. Apliquemos el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo que se ve en la pantalla. Su hipotenusa es el vector P menos Q. Las longitudes de sus catetos son y1 menos y2 y x1 menos x2. Aplicando el teorema de Pitágoras, obtenemos la fórmula que está en la parte inferior de la pantalla. Esta fórmula nos permite calcular la distancia d entre los puntos P y Q, conociendo las coordenadas de los puntos. En la pantalla puedes ver los valores de a cuadrado, b cuadrado y c cuadrado.
Ahora solo falta sustituir. Consideremos el triángulo marcado. Sus lados están formados por los vectores OP y el tercer lado está formado por el vector P menos Q. Las longitudes de los lados las denotamos por A, B y C. Aplicando el teorema del coseno, obtenemos la primera fórmula que está escrita en la pantalla. Despejando coseno de phi, obtenemos lo que está en la segunda línea. Ahora solo falta encontrar A, B y C, en función de las coordenadas de los vectores OP y OQ. Veamos ahora otro problema. Supongamos que tenemos dos vectores OP y OQ. Queremos calcular el ángulo phi entre estos vectores. Claramente, se supone que conocemos las coordenadas de P y Q. Calculemos el ángulo phi. Desarrollando cuadrados, hallamos la fórmula para el coseno del ángulo entre dos vectores, en función de las coordenadas de los puntos. Observa que en el denominador aparece el producto de las longitudes de los vectores. Llamaremos estas longitudes por el nombre que tenían antes, A y B. En la pantalla puedes ver la sustitución. Ahora desarrollemos cuadrados en la parte de la fórmula enmarcado en blanco. Cuando dos vectores no nulos son perpendiculares, el ángulo entre ellos es pi medios y el coseno de phi vale 0. Entonces, la expresión del coseno de phi también vale 0. Entonces, como el denominador es siempre distinto de 0, el numerador debe valer 0. Este denominador es no nulo, a menos que uno de los vectores fuese nulo. Pero en este caso no tiene sentido hablar de ángulo. Conociendo coseno de phi, podemos hallar el ángulo phi en las tablas o con una calculadora. Podemos preguntarnos cómo caracterizar cuando dos vectores no nulos son perpendiculares. Esto dice que el vector de coordenadas a-1 es perpendicular al vector OP. Es decir, el vector de coordenadas a-1 es perpendicular a la recta. Ahora, ¿por qué tomamos ese vector en particular cuando hay infinitos vectores perpendiculares a la recta? ¿Lo recuerdas? La ecuación y igual a por x se puede escribir como a por x menos 1 por y, igual a 0. Pero observa que esta última relación se parece a aquella que relacionaba cuando dos vectores eran perpendiculares. Para mayor sencillez, dibujemos la recta pasando por el origen. Consideremos un punto P sobre la recta y sean x e y las coordenadas de P. En el triángulo rectángulo que se forma, tenemos que y entre x es igual a la tangente de alfa, que la llamamos a. Entonces, y es igual a por x. Esta es la ecuación de una recta que pasa por el origen, es decir, una relación que solamente satisface las coordenadas x e y de los puntos sobre la recta. Para que el lenguaje de las coordenadas nos sea realmente útil, debemos caracterizar las rectas, circunferencias, cónicas, etc. Debemos hallar la ecuación de estas curvas, es decir, hallar una relación entre las coordenadas x e y de sus puntos de manera que solo los puntos de la curva satisfagan la relación. Comencemos por la recta. Y así obtenemos la condición que deben cumplir dos vectores para que sean perpendiculares. Bueno, en realidad podríamos usar cualquier vector de coordenadas mn que sea perpendicular a la recta. En este caso, cualquier punto de la recta satisface la relación escrita en la pantalla. Solamente los puntos de la recta satisfacen esa relación. Luego, así resulta que la relación escrita es la ecuación más general de la recta que pasa por el origen de coordenadas. Supongamos ahora que la recta no pasa por el origen y tracemos una recta paralela a ella que pase por el punto O. Si Q es un punto cualquiera y fijo en la recta, entonces es fácil ver que nuestra recta se obtiene al trasladar la recta que pasa por O según el vector OQ.
Observa que la ecuación de la recta que pasa por O está escrita en la pantalla. Si P es un punto cualquiera sobre la recta, entonces el vector posición P menos Q está sobre la recta que pasa por O. Las coordenadas del vector P menos Q satisfacen la ecuación de la recta que pasa por O y la escribimos en la pantalla. Esta última ecuación es la expresión más general que podemos obtener de la ecuación de una recta. Supongamos que tenemos la primera ecuación. Dividiendo por n, si n es diferente de 0, obtenemos lo que está en la segunda línea de la pantalla. Observa un detalle interesante. Supongamos que hubiésemos tomado por ecuación de la recta que pasa por O a x menos y igual 0. Además, supongamos que hubiésemos tomado al punto Q fijo como el punto de corte de la recta con el eje y. Las coordenadas de ese punto serían OB. Entonces, si P es un punto arbitrario sobre la recta, el vector P menos Q tendría coordenadas X y menos B, y este punto estaría sobre la recta paralela por O, y por lo tanto satisface su ecuación. Sustituyendo obtenemos la conocidísima ecuación AX más B igual Y. Las dos ecuaciones obtenidas son equivalentes en el sentido de que podemos hallar una de la otra mediante pequeños cálculos. Hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Sabemos que por dos puntos distintos pasa una única recta. Pero, ¿cómo hallamos esa ecuación? Despejando y, obtenemos la nueva relación que está en la pantalla. Luego, si llamamos menos m entre n igual a y m entre n por x sub 0 menos y sub 0 igual a b, obtenemos la conocidísima ecuación. Veamos ahora algunos ejemplos concretos. Vamos ahora a encontrar la ecuación de una circunferencia de centro C y radio R. Como recordarás, una circunferencia es el conjunto de los puntos cuya distancia al centro es igual a R. Queremos encontrar una expresión analítica, es decir, la ecuación de esa circunferencia. Sea P un punto cualquiera sobre la recta blanca. El vector P menos A está sobre la recta que pasa por O y cuya ecuación puedes ver escrita en la parte izquierda de la pantalla. Como el punto extremo del vector P menos A debe satisfacer esta ecuación, obtenemos la relación escrita en la parte inferior de la pantalla. Despejando y menos y sub 1, obtenemos la expresión final. Así, podemos hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. El vector n, de coordenadas x1 menos x2 y menos y2, es perpendicular al vector a menos b. La ecuación de la recta que pasa por O la puedes ver escrita en la pantalla. Para hallar la ecuación de la recta que nos interesa, solo falta un pequeño paso. En general, si P es un vector de coordenadas x e y, entonces el vector P' de coordenadas menos y x es perpendicular al vector P. La razón está escrita en la pantalla. Sabemos que el vector a menos b es paralelo a esa recta. Para hallar la ecuación de la recta paralela que pasa por O, debemos encontrar un vector perpendicular al vector a menos b. Recuerda la fórmula para la distancia entre dos puntos. La distancia de un punto P al origen de coordenadas viene dado por la fórmula de la pantalla. Si la circunferencia tiene centro en el origen, es fácil encontrar su ecuación. Los puntos de la circunferencia satisfacen la relación escrita en la pantalla. Elevando al cuadrado ambos miembros, obtenemos en definitiva la ecuación de la circunferencia con centro en el origen de coordenadas. ¿Cómo hallar la ecuación de la circunferencia cuando el centro no es el origen? En la pantalla puedes ver un problema, una recta que intercepta a una circunferencia. Queremos hallar los puntos de intersección.
Para resolver este problema, basta resolver el sistema que está en la pantalla. Resuélvelo en tu casa y convéncete que esas son las soluciones. Como podrás ver, la recta corta la circunferencia en 2 puntos. Consideremos al centro como un vector posición C, de coordenadas conocidas x sub 0 e y sub 0. Sea P un punto genérico sobre la circunferencia y consideremos su vector posición. El vector P-C tiene longitud r. Las coordenadas de P-C son x menos x sub 0 y menos y sub 0. El punto extremo del vector P-C está a una distancia r del origen y de allí sale la expresión que está en la parte inferior izquierda de la pantalla. Elevando al cuadrado ambos miembros, hallamos la ecuación de la circunferencia de centro C y radio r. Y también puede ser que nunca se corten. Convéncete de esto. Pero puede cortarlo en uno. Resuelve también este problema en tu casa. Veamos ahora cómo podemos poner a las secciones cónicas en el lenguaje de las coordenadas. Queremos hallar una relación entre x e y que caracterice a los puntos de las cónicas. Queremos hallar las ecuaciones de la elipse, hipérbola y parábola. ¿Recuerdas cómo se definía la elipse? La suma de las distancias de cualquier punto a los focos es constante. Pongamos esta relación analíticamente. Para hallar estas ecuaciones debemos basarnos en sus definiciones métricas. Comencemos por la elipse. Tomemos un punto P de coordenadas x, y sobre la hipérbola. La diferencia de las distancias de P a los focos es constante. Esta relación la ves escrita en la pantalla. Elevando al cuadrado y simplificando obtenemos lo que está en la segunda línea. Esta es la ecuación de la hipérbola. Los detalles de esta deducción están en la guía. Para hallar la ecuación de la hipérbola, recordemos su definición. La diferencia de las distancias de sus puntos a los focos es constante. Busquemos la ecuación de la hipérbola. La ecuación de la elipse queda finalmente de esta forma. Observa que A es el eje mayor y B es el eje menor de la elipse. Es muy fácil de recordar. Observa el triángulo rectángulo que está dentro de la elipse. Aplicando el teorema de Pitágoras, obtenemos la relación que está a la derecha de la pantalla. Esta ecuación todavía se puede simplificar más. Expresemos las distancias de P a los focos. Esas son las fórmulas que ves en la pantalla. Las sumamos y esta suma debe dar 2A. Copia esta fórmula y trata de simplificarla lo más posible. Te debe dar lo siguiente. Tomemos el punto P sobre el semieje positivo de las X y el punto Q diametralmente opuesto. Para el punto P, la suma de las distancias de P a los focos es constante e igual al diámetro mayor de la elipse, es decir, 2A. Pongamos esto en fórmulas. Para mayor sencillez, supongamos que los ejes coordenados están situados como se ve en la pantalla. El eje de las X pasa por los focos y el eje Y pasa por el punto medio del segmento que une los focos. Las coordenadas de los focos son -C, 0 y C, 0. Veamos la parábola. ¿Recuerdas cómo se define? Tomemos una recta fija. La distancia de un punto al foco y a la recta son iguales. Hallemos la ecuación de la parábola. En el próximo programa introduciremos coordenadas en el espacio y deduciremos las ecuaciones de planos, rectas y esferas en el espacio. En definitiva, obtenemos la ecuación que está escrita a la derecha de la pantalla. Esta es la ecuación de la parábola. Fijemos un sistema de referencia de tal manera que el eje Y coincida con la recta
y el eje X pase por el foco. Las coordenadas del foco son C, 0. La distancia del punto P al eje Y es precisamente su coordenada X. Igualando estas distancias, obtenemos la ecuación. Ahora elevamos al cuadrado y simplificamos.